Miren, quiero contarles un sueño, porque en realidad lo que quiero predicarles hoy, lo que Dios puso en mi corazón poder compartirles hoy, nace de un sueño que tuve hace, ni me acuerdo cuándo, 1 mes y medio, 2 meses. La verdad que como que los sueños no son el canal usual por el cual Dios suele hablarme, pero cada tanto en realidad Dios cambia de canal, ¿no? Vieron, yo antes pensaba que los famosos silencios de Dios eran como, no sé, desiertos o cosas así, donde parece que Dios no hablaba. Y en realidad, en el tiempo me he dado cuenta que yo soy medio distraído, ¿no? Como vos. Y en realidad quizás Dios a veces cambia de canal de comunicación y está queriendo hablarnos de otra manera y nosotros quizás estamos pensando que Él siempre nos va a hablar de la misma manera que antes nos hablaba. Y bueno, no. O sea, uno tiene que estar atento para que el Señor nos hable del modo que sea. Así que hace 1 mes y medio, 2 meses, no recuerdo bien, tuve un sueño bien sencillo, bien claro. Yo no soy de los sueños cuando Dios me habla de películas así como cinematográficas que parece que no terminan más. Así sueña mi esposa, ¿no? Son 2 horas de sueño básicamente, ¿no? Yo soy más básico, sería. Entonces yo llegaba en un auto, que entendía que era mi auto, con mi esposa, a lo que yo entendía era la casa de mis padres en ese sueño. Y cuando llegaba y estaciono, miro la puerta de entrada y la veo abierta con la llave puesta del lado de afuera. Entonces la miro a mi esposa y le digo, ¿cómo dejaste abierta la puerta? Le digo. O sea, al instante entendí como en el sueño que como que era responsabilidad de ella, ¿no? Y ella como que no sabe explicar en realidad por qué la puerta está abierta. Y entonces ambos nos bajamos del auto, nos acercamos a la puerta, ingresamos a la casa y apenas ingresamos a la casa nos empezamos a dar cuenta que la habían desvalijado, o que habían en gran parte robado muchas de las cosas que estaban ahí. Esa casa era la casa de mis padres, ¿no? Y al instante que miro y veo que faltaban muchas cosas, el Señor con claridad me dice, descuido y me levanto escuchando esa palabra, descuido. Y fue así de sencillo, ¿viste? Nada de película, ni nada. Y vamos a decir, pero eso es un sueño en donde Dios te habló. Claramente es simbólico del principio hasta el fin, ¿no? En cada detalle. Porque yo entendí al instante, en realidad, que escuché descuido, que el Señor me estaba dando una advertencia. Miren, en el tiempo, y se lo digo para aquellos que siempre se preguntan cómo interpretar sueños, por lo general un sueño de advertencia es un sueño que tiene una palabra clave. Te va a pasar muchas veces que ves una palabra escrita en algún lado en el sueño que es la clave para entender el sueño. Pero por lo general ese tipo de sueños son advertencias de Dios. Quizás ni siquiera son un reflejo de lo que ahora estás viviendo. Yo, por ejemplo, entendí al instante que ese sueño hablaba acerca de la importancia de no descuidar la vida espiritual si yo no quería perder mi legado, si yo no quería darle lugar al enemigo para que entrara a robar aquello que espiritualmente me estaba siendo dado. Una puerta abierta, por lo general, es un símbolo de permitirle al enemigo tomar lugar. Llaves son símbolos siempre de autoridad. Una casa en realidad no es una casa física. Una casa es mucho más que eso. En este caso, en términos espirituales, era un legado ministerial, era un legado espiritual. Y robar es la característica principal que sabemos de Satanás, ¿no? Entonces, son sueños muy sencillos en muchos sentidos para interpretar, para entender. Yo hoy quisiera hablarte acerca del descuido espiritual. Miren, con sinceridad les digo, este es un tema que nos atañe a todos, porque en realidad lo que Satanás quiere es verte destruido, derrotado y retrocediendo hacia donde alguna vez estuviste o en un lugar peor. Todos salimos de la oscuridad,
pero por la gracia de Dios hemos accedido a la luz admirable de Cristo Jesús. El tema es que necesitamos permanecer en este lugar. Necesitamos permanecer. Muchas de las victorias que estás buscando ver en tu vida en realidad van a ser fruto de la permanencia, más que de una experiencia. Muchas de las más grandes victorias que estás buscando ver van a ser fruto de tu permanencia y no de una experiencia. A veces estamos buscando un toque mágico. Pero lo que Dios está queriendo en realidad es que trabajes en tu vida espiritual para que al poder sostenerte en el tiempo puedas ver todas aquellas cosas que estás necesitando ver. ¿Están acá conmigo? ¿O están pensando en lo que van a comer? El enemigo desea que nosotros nos descuidemos espiritualmente. ¿Para qué? Para hacernos perder aquello que tenemos como herencia espiritual. Aquello que porque quizás en mi sueño en realidad era un símbolo como de un legado, como de lo que me estaban dando, como de lo que uno recibió por gracia, etcétera, pero aún te estoy hablando de lo que vos lograste cultivar estando en Cristo, porque quizás sos la primera generación que se rinde a Jesús y se entrega al Señor. Gloria a Dios por eso. Yo confío en el nombre de Jesús que tus hijos van a recibir un gran legado espiritual. Pero la clave, ¿sabes dónde está? En la permanencia. En la permanencia. Y vos me vas a decir quizás, bueno, pero, o sea, esto es como que es importante si uno recién comienza. Mira, a mí siempre me encantó que el apóstol Pablo fue tan sincero y tan claro. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12, dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y vos cuando vas a 1 Corintios te das cuenta que en 2 ocasiones él menciona esto de él mismo. En otra ocasión dice, no vaya a ser que habiendo alcanzado a otros quede descalificado. Estamos hablando de un tipo que sembró el evangelio en un montón de lugares y alcanzó un montón de personas. Es más, quizás en gran parte que la civilización occidental, o sea, nosotros, tengamos el evangelio del reino, es fruto de su siembra hace 2000 años atrás. O sea, ¿este tipo podía quedar descalificado después de todo lo que hizo? Sí, por eso la palabra nos llama en realidad a cuidar la salvación con temor y con temblor. No entremos en ese debate teológico tonto en el que gracias a Dios yo sé que Victory no está, pero muchos se rebanan los sesos diciendo, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Mirá, lo único que te debería importar es que la palabra te llama a cuidarla. Yo trataría de sacar una lección, igual si la palabra me llama a cuidar la salvación, ¿no? Creo que está bastante claro el asunto, ¿no? Pero si la palabra a mí me llama a cuidarlo, eso significa, creo yo, que en algún sentido lo puedo llegar a perder, ¿no? Pero más allá de tirarme para un lado o para el otro, porque yo también creo en la soberanía de Dios y que Dios tiene planes perfectos para cada uno de nosotros, yo sí te tengo que decir que es nuestra responsabilidad cuidar nuestra vida espiritual. Yo quisiera tratar de mostrarte algunas cosas por las cuales nuestra vida espiritual es como que comienza a desvirtuarse o puede comenzar a desvirtuarse y cómo el enemigo es astuto para tratar de ver cómo te lleva a distraer, a desenfocar, cómo mete algo en tu camino como para que vos de pronto, cuando menos te lo pensabas o te lo imaginabas, termines estando alejado del Señor. Lo primero que quiero decirte es que nuestro alimento espiritual es fundamental. Alimentarnos espiritualmente es fundamental. Mateo 4:4 tiene estas palabras de Jesús con las cuales Él enfrentó al enemigo cuando fue tentado. Y Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense que el alimento espiritual que nosotros necesitamos constantemente ingerir es la palabra de Dios. La palabra de Dios es
aquello que forjó todo lo que vemos, todo lo creado. La palabra de Dios no es otra cosa que aquello que se encarnó en Cristo Jesús. O sea, fíjense que Juan, en el capítulo 1, cuando está hablando acerca del Logos de Dios, está hablando de que Cristo Jesús mismo era la palabra de Dios. Fíjense si no será fundamental. Por eso también nosotros vemos a Jesús diciendo: coman mi carne, beban mi sangre. Hay algo ahí que es mucho más que una cuestión simbólica. Está hablando de un alimento espiritual del que nosotros no nos podemos privar un día. Un día. Aquellos que han practicado el ayuno de alimentos, ahora que estamos en invierno, o no, que cuando vos no comés sentís un poco más de frío, o soy el único acá que tiene deficiencia calórica. Claro, para mí es terrible ayunar largo en frío porque te sentís el frío, no hay forma de abrigarte, parece, no hay forma de calentarte, porque en realidad uno obtiene de la comida material cosas que necesita para enfrentar, o sea, la realidad material, ¿no? La realidad física de este mundo. Lo mismo te diría con las fuerzas, no sé, para laburar. O sea, con sinceridad, uno por eso entiende por qué el que hace trabajo pesado se levanta y se come un reviro bien, porque te da una fuerza para laburar. Uno siente como las calorías corren por sus venas. Más si tenés que hacer trabajo pesado y todo lo demás, ¿no? Ahora, cuando vos no te alimentás espiritualmente, también sentís frío, espiritualmente hablando. Sentís hambre, no tenés fuerza espiritual. O sea, si la palabra de Dios realmente no te alimenta, vas a terminar raquítico, vas a terminar dándole una rendija al enemigo para que él ingrese. Y va a ser un descuido espiritual que te puede llevar a la muerte espiritual. Este es el problema del descuido espiritual, lo que nos puede hacer perder. ¿A dónde nos puede llegar a conducir? Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, Colosenses 3, 16, que la palabra de Dios habite en abundancia en ustedes. Que la palabra de Cristo habite en nosotros. O sea, en la práctica, ¿de qué estoy hablando? En la práctica estoy hablando acerca de lo que nosotros cultivamos espiritualmente. Hoy vos viniste a la casa de Dios y estás escuchando la palabra de Dios. Lo que estás haciendo en realidad al prestar tus sentidos para que la palabra de Dios ingrese a tu vida es alimentarte de la palabra. Pero vos necesitas hacer exactamente esto mañana. Necesitas hacer exactamente esto mismo pasado. Necesitas, a través de disciplinas espirituales, orientar tu vida para alimentar tu espíritu. Así como tenés tanto empeño para alimentar tu cuerpo, deberías poner el mismo empeño para alimentar tu espíritu, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchos que se enojan, ¿no? Si la esposa no les hace de comer. Yo quisiera verte enojado así por no orar. ¿Por qué no oré hoy? No nos enojamos así, ¿no? Es como que nos resulta 1000 veces más fácil molestarnos por este otro tipo de alimento, pero yo les digo, necesitamos alimentar nuestro espíritu ayunando, orando, meditando en la palabra, no dejando de congregarnos, como dice Hebreo, ¿no? Como algunos tienen por costumbre. Necesitamos que eso sea parte de nuestra vida. Y esto está conectado con un principio, el hecho de alimentarnos espiritualmente, que es la vigilancia espiritual. Jesús, cuando estaba en Getsemaní, le dijo a los suyos: velen y oren. Mateo capítulo 26, versículo 41. Velen y oren para que no entren en tentación. Velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velar es vigilar. Vigilar
en términos espirituales es permanecer en una conciencia constante del mundo espiritual. ¿Por qué es un problema no alimentarme espiritualmente y no, por lo tanto, no estar vigilantes? Porque en realidad el enemigo, dice el libro de Santiago, está como león rugiente buscando a quien devorar. Eso significa que el enemigo de nuestra vida, Satanás, está constantemente esperando ver si en vos encuentra un descuido. Si en vos encuentra un descuido, a la primera de cambio va a buscar hacerte pelota. Exactamente así. Va a buscar hacerte sufrir, va a buscar hacerte retroceder, va a buscar hundirte espiritualmente y por lo tanto llevarte a la vieja vida y aún a un peor lugar. Porque en realidad dice la palabra que siempre que retrocedemos estamos peor que antes, no mejor que antes. Entonces, ojo con esto. Jesús en Getsemaní estaba siendo tentado. Hace un tiempo, unos meses, prediqué acerca de esto. La tentación de Getsemaní es muy interesante porque es una tentación acerca de hacer o no hacer la voluntad de Dios. Gracias a Dios que Cristo Jesús no cedió a la tentación. Porque si no, no hubiera ido a la cruz. Porque su tentación era si iba o no iba a la cruz. Si hacía o no la voluntad de Dios. Pero él que estaba vigilante y como sabía que estaba siendo tentado, ¿sabes qué hizo? Estuvo orando 3 horas en el Monte de los Olivos, la misma oración, insistentemente: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, o sea, no muera yo en la cruz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esa oración insistente la hizo un montón. Por supuesto que el Padre no lo hizo zafar, él tenía que atravesar la cruz, como lo dice Isaías 53. El Señor quiso hacerlo sufrir, dice. Necesitaba ese camino porque nosotros necesitábamos ese camino. No había otro. El cordero inmolado se tenía que entregar para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. ¿Pero qué quiero ir con todo esto? Que en realidad Jesús no dio el brazo a torcer a la tentación porque estaba vigilante. Te repito, el velar es un estado de conciencia espiritual en donde uno no se deja vencer por los ataques del enemigo, uno no le da lugar al descuido, porque hay momentos que son de ataque espiritual. Hay momentos que son de ataque espiritual, donde vos das el brazo a torcer y Satanás te va a ganar. Hay momentos en donde pensamientos vienen: tenés que hacer esto, tenés que escribir a la compañera de trabajo, dale, acá, vení para acá, haz esto. ¿Por qué no agarras eso que no te pertenece? O sea, pensamientos, ideas, situaciones a las que el enemigo nos quiere exponer, en donde nosotros, si no estamos firmes, vamos a fracasar en nuestra vida espiritual. Entonces necesitamos entender, alimentarnos espiritualmente está de la mano de permanecer vigilantes en términos espirituales. Y esto es fundamental. De esta manera siempre vamos como a estar confiados en el Señor y no en nuestras propias fuerzas. Cuando Pablo dijo: el que piense que esté firme, mire de no caer. O sea, en otras palabras, no hay años de cristiano que a vos te puedan hacer zafar en este mundo de aflicción como para que te relajes espiritualmente. No, porque yo hace 3 décadas ya conozco al Señor, entonces me vine a unas vacaciones espirituales. ¿Estás loco? O sea, ni que te vayas a las playas y estés con la reposera, vos podés descuidar tu vida espiritual. Porque a la primera de cambio vas a andar viendo siluetas ahí. O sea, no podemos ser sonsos cuando el Señor lo que está queriendo en realidad es que nuestro corazón permanezca siempre alineado al corazón del Padre. Amén. Decirle a la persona que tenés al lado: no te descuide, cabezón. Ok. Cansancio y rutina. A muchos lo que les pasa es que pareciera que entran en un ritmo que se sienten como agotados espiritualmente. No sé si te ha pasado alguna vez. Me pareciera que estás sirviendo y pareciera que lo que haces lo haces de manera rutinaria
Y el que ayuda a acomodar acá la silla dice en un momento, después de hace 3 años que está acomodando la silla, ¿para qué acomodo la silla? Y el que saca la foto dice, ¿para qué saco la foto? Y este tipo para colmo que me está predicando así, qué sé yo. Y miren, la Biblia en realidad nos muestra absolutamente todo lo que necesitamos. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos. O sea, si dice no nos cansemos es porque yo puedo cansarme, ¿no? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos o segaremos si no desmayamos. O sea, todos corremos como el riesgo de meternos como en un cansancio espiritual, en donde parece que perdemos de vista por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y yo me he dado cuenta, ¿saben? Que la mayoría de los que caen como en un cansancio, como en el sentirse en una rutina, que hasta te preguntas, ¿para qué voy a la iglesia hoy, domingo? ¿Por qué no me quedo acá nomás si está lloviendo? Y qué linda que está la cama, ¿eh? Y qué calentito que está el hogar. Yo me he dado cuenta que la mayoría como que cae en esa mentira, en ese engaño del enemigo, es porque primeramente comenzó a descuidar su vida espiritual. Pero lo que siente es como un cansancio y como un pensamiento de estar metido en una rutina que no le deja nada. Muchos que comienzan a descuidar su espiritualidad comienzan a sentir, por ejemplo, que el servicio es una explotación, que son usados. Y el enemigo comienza a operar en ese nivel de mentiras para hacer que nosotros soltemos aquello que un día nos comprometimos a hacer para Dios. De pronto sentimos que estamos haciendo lo que hacemos para la gente, para una persona, para una autoridad. Ojo, porque el enemigo opera en este plano. Y miren, si algo he aprendido en el tiempo es que yo no puedo descuidar mi vida de oración y de comunión con el Señor, porque fui creado para tener comunión con el Señor. Y en realidad mi servicio a Dios necesita ser consecuencia de mi comunión con Dios y no a la inversa. No pienses que servir al Señor es parte de la espiritualidad que cultivas, más bien es consecuencia de la espiritualidad que cultivas. Si no es consecuencia de la espiritualidad que cultivas, te va a cansar. Te va a meter en una rutina como vacía y hueca. Porque fuimos creados para tener comunión con el Señor y desde ese lugar nosotros vivimos en un estado de conciencia aún para lo que le damos al Señor. Porque servir es dar. Es dar de nuestro tiempo, es dar de nuestro esfuerzo, es dar de nuestras finanzas, es dar de nuestra vida para Dios. Amén. O sea, te repito, servir necesita ser consecuencia de mi vida espiritual. Consecuencia de mi vida espiritual. No a la inversa, porque eso siempre conduce a un nivel de cansancio. También es importante en realidad a veces no hacer nada sería. Miren, el principio del Shabbat con el que nos encontramos desde Génesis, o sea, es un principio previo al antiguo pacto, no es un principio que uno pueda atar a la ley, porque hay gente en realidad que descalifica como al Shabbat, o sea, el día de descanso, al que Jesús tanto bardeó en realidad en su ministerio. Lo criticó mucho, pero por cómo lo usaban religiosamente los fariseos y los saduceos. Pero este principio del descanso está desde Génesis, o sea, previo al antiguo pacto. ¿Qué significa eso? Significa lo mismo que uno puede explicar cuando explica del diezmo, que es previo al antiguo pacto. O sea, que en realidad es un principio espiritual muy sano y es un principio de conexión con el Creador. Tiene que ver con más que relajarme al dejar de trabajar o al dejar de hacer algo. Tiene que ver con tener la capacidad de desconectarme de todo lo que hago rutinariamente para recordar quién soy, no perder mi esencia. Por eso cuando yo nunca paro, jamás paro, miren, les digo la verdad, tarde o temprano nos morimos espiritualmente.
Nos morimos espiritualmente. Pero ¿cómo me estás diciendo? O sea, no parar de trabajar, no parar, jamás parar. O sea, es contrario a lo que nosotros vemos en la palabra de cómo uno tiene que vivir la vida. Necesito parar y sí, es sano parar. Es sano parar un día, por lo menos a la semana. Es sano parar cuando apenas tengo la oportunidad, aún ese día, dedicárselo al Señor. Escuchar su voz, buscar conectarme con Él. Si nosotros pensamos que nuestra espiritualidad solo se trata de hacer, nos estamos olvidando en realidad que Dios lo que busca es que nuestro ser esté conectado a Él. Y nuestro hacer va a ser fruto de nuestro ser, del trabajo de nuestro ser en Él. ¿Están siguiendo a donde quiero ir? Ojo con el cansancio y con la rutina. Las rutinas no son malas. El problema es cuando nuestra espiritualidad, nuestro vínculo con Dios se vuelve como un ámbito rutinario, pero a causa en realidad de una falta de búsqueda genuina del Señor. Ahí caemos en ese lugar. Pero ¿qué acabamos de leer? No nos cansemos. No nos cansemos. Y aún yo te voy a decir algo, si te sentís así, la clave no es para, bueno, dejo todo ahora porque yo me necesito descansar. No te estoy hablando de esto, te estoy diciendo, porque fíjate que acá dice, no nos cansemos porque si nosotros seguimos haciendo el bien, a su tiempo vamos a cosechar. ¿Qué significa? Significa que en realidad tengo que vivir mi vida con Dios desde un lugar de descanso y hacer lo que en realidad trae descanso a mi ser interior. Lo que trae descanso a mi ser interior es mucho más que descanso físico. Tiene que ver con no perder la conexión para la cual fui creado. Hay algo que debí decirles desde el principio, pero entre tantas cosas que quiero decirles se me pasó, ¿no? Pero si yo tendría que resumir la historia espiritual de la humanidad fuimos creados para vivir en comunión con Dios. El Edén es un claro símbolo de esto. Es la humanidad caminando con Dios, no teniendo tapujos ni vergüenzas con Dios. Por eso andábamos desnudos con Dios en el huerto del Edén. Ni siquiera teníamos conciencia de lo malo, porque malo no había nada. Pero a la primera de cambio que descuidamos nuestra comunión con el Señor y el pecado ingresó, todo lo malo ingresó. Y Cristo Jesús es el plan de Dios para restaurar la comunión con Dios. Entonces, el objetivo de descuidarnos espiritualmente es atentar contra la comunión que estamos llamados a tener con Dios. Nosotros nos desconectamos de Dios y vamos directo a la quiebra, espiritualmente hablando. Vamos camino a morir y eso no es lo que el Señor planeó para tu vida. Amén. ¿Estás conmigo acá? Tercera cuestión que quiero que atesores en tu corazón. Uno de los motivos más usuales por los cuales veo a la gente descuidarse espiritualmente es el amor al mundo. El apóstol Juan habló acerca de esto. En 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16, Juan dijo: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Si vos solamente te quedás con la primera frase, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, decís, ok, ¿y para qué Dios me puso acá en el mundo? ¿No? Pero en realidad, claro, cuando te adelantás un poco en el versículo y ves la descripción de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, te das cuenta que está hablando acerca de lo que impera en el mundo. O sea, el sistema del mundo. El enemigo en realidad es descrito en la palabra como el príncipe de este mundo que busca engañar a la gente, hacerla caer. Fíjense que cuando el apóstol Juan advierte acerca de amar al mundo, está invitándonos a tener una conexión espiritual y a ser como vivos, estar avispados, como se dice, ¿no? Acerca de lo que constantemente está buscando influenciarnos para que nosotros retrocedamos atrás. Yo siempre recuerdo cuando vivía en Buenos Aires y retomé mi vida de ayuno. Tuve un tiempo en donde, por los conflictos interiores que tenía, rechacé absolutamente todo lo que había aprendido acá desde chico. La rebeldía y todo lo demás. Muchos de ustedes deben conocer mi historia. Si no, lean Hambrientos y Agitadores.
No se las voy a contar de vuelta. Pero me acuerdo que retomé el ayuno y recuerdo siempre caminar por las calles de Once y había restaurantes peruanos, restaurantes japoneses, restaurantes de esto. Y era una sinfonía de aromas. Y yo andaba ayunando 3 días a la semana de corrido, porque ese era el propósito que me había hecho con Dios. Y me moría de angustia por el hambre que tenía. Como te digo, vivir en este mundo es constantemente ser invadido por aromas que te quieren llevar a algún lugar. Gente, aun cuando Eva vio ese fruto y escuchó a la serpiente, realmente ese fruto era atractivo visualmente. O sea, las cosas que este mundo nos ofrece son atractivas, son seductoras. Hay un pasaje que me encanta que dice, ojo con lo que tiene apariencia de piedad. O sea, hay cosas que tienen apariencia de ser buenas, de ser correctas, de ser aún a veces santas. Y fácilmente nos confundimos. Y yo veo mucho esto en la iglesia. Lo veo aún, por ejemplo, te voy a dar solo un ejemplo, con la música. En realidad estamos tan metidos, ¿no?, en el mundo que en los años lo que ha empezado a pasar es que se ha hecho una industria musical cristiana. Entonces pensamos que todo aquel que se llame a sí mismo artista cristiano es algo que quizás nos convenga consumir. Yo que vos tendría más bien un termómetro no de lo que la gente considera que es cristiano o no es cristiano, tendría un termómetro espiritual para todo lo que consumo, para todo lo que entra a mi vida. Porque fácilmente el mundo nos seduce de formas que terminan llevándonos al lugar en el que el enemigo nos quiere. Vamos a decir, che, qué extremo que sos, David, tan así, recontra así, y aún más de lo que te podría llegar a explicar en este corto tiempo que tengo. Pero el amor a las cosas del mundo es algo muy sutil, muy sutil. O sea, no piensen que nosotros retrocedemos y negamos nuestra fe de la noche a la mañana. Muchas cosas en realidad, la Biblia lo llama las pequeñas zorras, ¿no? Como que lentamente se meten, lentamente ingresan como un pensamiento, como una idea, y cuando queremos ver, estamos totalmente confundidos. Pasa mucho, por ejemplo, también en estos tiempos tan convulsos con la ideología política. Hay cosas que se meten sutilmente. Ideas, y vos ni siquiera te cuestionás qué dice la palabra de Dios acerca de eso. ¿Qué piensa Dios acerca de eso? Entonces, sigamos el consejo del apóstol Juan, porque desde el principio el mundo fue un problema. Fíjense, Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, nombra a un individuo del cual sabemos muy poco, pero por esta carta de Pablo a su hijo espiritual Timoteo, a su discípulo Timoteo, sabemos que Demas era un colaborador de Pablo, del apóstol Pablo, que lo acompañó evidentemente en alguno de los viajes. ¿Qué le pasó a Demas? Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. O sea, estamos hablando de que alguien que se codió con el apóstol Pablo, que lo ayudó a plantar iglesias, a expandir el reino de los cielos, terminó volviendo atrás por amor al mundo. Ojo con las cosas atractivas que este mundo nos ofrece. Los deseos de la carne. ¿Sabes qué significa en el original? No sé si pueden ponerme ese pasaje en la NTV. Me gusta cómo lo describe. Es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. En la Nueva Traducción Viviente. Porque me gusta cómo describe los deseos de la carne, en otras palabras, es como lo que nos apasiona físicamente. Creo que dice la NTV, o aún emocionalmente, es lo que nos puede llegar a generar como un deseo, como una pasión. Hay cosas que, miren, no son ni siquiera parte de la lista de pecados, pero quizás sí están puestas por el enemigo como para terminar desviándonos del camino. La NTV dice, el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Ok.
Por favor, hagan memoria conmigo. Hoy no podemos ver una serie o una película sin que nos apunte directa o indirectamente a sexo. Todo es inmoralidad sexual. ¿Por qué? Hace 2000 años ya Juan lo dijo. Porque el mundo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Esto no es nuevo, gente. Hay cosas que pensamos que hoy nos hacemos los modernos porque, no sé, ves por ejemplo una serie muy interesante, ¿no? En términos políticos, Game of Thrones, es sexo, es pornografía en una serie. Y así todas las que se te puedan cruzar por la cabeza. Es como que hoy lo que garpa es incitar a la gente a algo que los lleve a tener placer físico. Por eso también, por ejemplo, te filman la comida como te la filman, ¿no? Porque te están queriendo causar placer. No sé si alguna vez viste cómo producen algo de una cadena de alimentos o de, no sé, por ejemplo, la propaganda que hace, la publicidad que hace el Dibu de mostaza. Si vos viste alguna vez cómo lo filman como para que, es una hamburguesa de morondanga así, ¿viste? Pero te la ponen como si fuera así una hamburguesa, ¿verdad? Toda jugosa. Vos vas después, no sé, compró un McDonald's y está la patty seca, así, ¿viste? Porque en realidad están vendiéndote algo, ¿no? Que saben que te va a causar placer físico. Y vos entonces vas a ver la publicidad del Dibu en mostaza y vas a decir, bueno, acá no hay mostaza, pero, o no hay McDonald's, pero qué ganas de comerme una hamburguesa, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Me ponen de vuelta la NTV? En ese último pasaje. Dice, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Lo mismo, ¿no? Jesús dijo, los ojos son la lámpara del cuerpo. Los ojos son la lámpara del cuerpo. O sea, lo que entra por tus ojos no es una pavada. Por eso Jesús también dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, arrancátelo, muchacho. Arrancátelo. Si tu mano es ocasión de caer, cortátela. O sea, está diciendo tomar decisiones extremas, no es ser un carnicero, ¿no? No te está diciendo eso. Y lo último, otra vez NTV, en el nombre de Jesús. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones, o sea, vanagloriarnos de lo que hemos alcanzado. Fíjense, el enemigo utiliza estas cosas, ¿no? En nuestro día a día, en nuestra vida, como para tentarnos y hacernos retroceder. Necesitamos tener sabiduría de lo que permitimos que nuestro corazón crezca, porque quizás es el inicio de un descuido espiritual. El orgullo de lo que hemos logrado. Gente, ni siquiera se sientan con mérito de los frutos espirituales que tienen. Ah, no, porque yo sané a un enfermo. Está todo bien, pero escuchá, Jesús dijo que en el día en que nos tengamos que presentar delante de Él, va a haber gente que profetizó en su nombre, que sanó en su nombre, que Él va a decir, no los conozco. Nosotros no nos podemos dar mérito de nada. No, porque la cantidad de discípulos, porque la red que tengo, porque la gente que... Está todo bien, o sea, pero sabes que todo es para gloria de Dios. Nada nos pertenece, no nos vanagloriemos, no le demos lugar al enemigo con pecados del corazón, ¿no? Lo que papá llama pecados sutiles. Los pecados sutiles del corazón, el orgullo, la envidia, el resentimiento. Ojo, porque estas cosas también son las que el mundo nos ofrece. Nos está buscando tentar con estas pequeñas cosas, sutiles cosas, como para hacernos salir del camino y que no podamos llegar hasta el final. Y por último, algo que yo meditaba, no porque yo mismo lo he sufrido, ojo con desenfocarnos de nuestro propósito a causa de las circunstancias. Yo pensaba en la historia de Esaú y me encanta cómo la resume el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 12, versículo 15 al 17. Se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, asegúrense de que nadie quede afuera de la gracia de Dios y que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. O sea, nosotros podemos correr el riesgo de salirnos de la gracia de Dios a pesar de estar en la gracia de Dios.
corremos el riesgo de que alguna raíz amarga brote y cause dificultades en nuestra vida y nos corrompa. Y sigue diciendo en versículo 16, que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un plato de comida vendió sus derechos de primogénito. Y después, como ya saben, cuando quiso heredar la bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Yo no sé si vos te acordás la historia de Esaú. Esaú y su hermano Jacob. Uno era cazador y el otro más bien se quedó y aprendió las cosas que su madre hacía en la casa, Jacob. Y di cuenta la historia en Génesis que un día Esaú volvió y tenía mucha hambre, volvió después de cazar. Tenía mucha hambre. Y claro, como el muchacho Jacob se había criado ahí con la madre, aprendió a ser un buen cocinero, ¿no? Y el tipo había hecho un guiso rojizo. Hay versiones que dicen que era un guiso de lenteja. Ojo con la lenteja, ¿eh? Qué rico está un guiso de lenteja. Estoy siendo tentado. Y tenía tanta hambre, esas eran sus circunstancias, no, hambre. Tenía tanta hambre y Jacob no era ningún tonto. Jacob no era el primogénito, Jacob era el segundo. Y yo te pido que leas primogénito como propósito, porque en realidad, literalmente, la primogenitura de Esaú era el propósito de Esaú. Y cuando te digo propósito, vos me vas a decir, ¿propósito de qué? Gente, de Esaú tenía que salir el pueblo de Israel, del pueblo de Israel, el Salvador del mundo. Hola, tremendo propósito. Y no terminó saliendo de Esaú, terminó saliendo de Jacob. Terminó saliendo de su hermano. ¿Por qué? Porque este tipo vino con hambre y sus circunstancias le llevaron a negociar su propósito. Miren, a mí Dios me confrontó con este pasaje en el momento más definitorio de mi vida viviendo en Buenos Aires. Yo viví en la oficina 22, Pueyrredón y Corrientes. Y tuve que tomar una decisión que era literal, el plato de lentejas o mi propósito. Porque Dios me fue tan explícito, tan claro. Pero por la gracia de Dios ese día el hambre no me ganó. Y yo te digo, mucha gente pierde su enfoque y se descuida espiritualmente y le da lugar al enemigo a causa de las circunstancias. Porque las circunstancias te dictan algo. Tenés hambre, tenés deseo, tenés esto. Escucha, nosotros pensamos que sabemos lo que necesitamos, pero en realidad no sabemos lo que necesitamos como Dios lo sabe. Lo que más necesitamos no es lo que a veces nos tira físicamente o emocionalmente. No es lo que más necesitamos. Vos pensás que es lo que más necesitas. Aún muchas veces yo me doy cuenta, y espero con esto no ofender a nadie, pero cuando la gente nos pide oración, la gente nos pide oración por cosas que no necesita. Muchas cosas sí son necesidades reales, porque las estamos sufriendo. Pero muchas veces la gente nos pide oración por cosas que no necesitan. O sea, en ese tiempo están necesitando otra cosa. Y Dios lo conoce, Dios sabe lo que realmente necesitas. Por eso aún nos da su Espíritu y necesitamos depender del Espíritu de Dios para que nos guíe a uno a interceder y a orar y a clamar a Él por lo que verdaderamente necesitamos. Pero ojo con que el enemigo termine usando las circunstancias temporales que tenemos para desenfocarnos. Hay gente que se frustra por lo que no ve. Hay gente que se frustra porque no ve la sanidad y negocia. Negocia su propósito, negocia su permanencia en el Señor. Escúchame, la vida espiritual que estás cultivando hoy, la comunión que estás cultivando hoy con el Señor, no es solo algo que te va a traer beneficios a vos, va a bendecir a tus generaciones. Amén. Entonces lo que no veas hoy vos, no te preocupes. Abraham recibió la promesa, pero él no poseyó la tierra prometida. Pasaron generaciones hasta que eso logró hacerse realidad, pero él fue parte clave, aún para que la tierra prometida sea una realidad y para que nosotros hoy estemos firmes en la fe. Entonces somos parte de un engranaje mucho más grande del que podemos llegar a imaginar.
Somos parte de los propósitos eternos de Dios. Y eso nos hace únicos, eso nos hace especiales. Yo no me quiero perder el lugar que Dios soñó para mí. Y la verdad que sería tristísimo que vos, a causa de descuidarte espiritualmente, termines perdiendo lo que el Señor desea hacer con tu vida. Yo declaro que el enemigo no va a poder con tu vida. Declaro que sin importar las circunstancias que estés atravesando, la fortaleza del Señor te va a sostener. Y que tu vida espiritual no va a ser descuidada por nada, porque el Espíritu te va a dar las fuerzas para llegar hasta el final del camino.